Listo, chicos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Sí, bueno, vamos a seguir hablando un poquito acerca de estos complementos circunstanciales, pero también hay que tomar en cuenta que si dentro de estos complementos, sí, nosotros nos encontramos también con perifrasis verbales, sí, son frases, sí, que se utilizan también dentro de lo que son los verbos y los auxiliares en los complementos circunstanciales. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. Hay diferentes tipos también que encontramos, pero es parte también de los complementos circunstanciales, ¿sí? Entonces, me confirma si puede mirar ya la pantalla o no todavía. Ya le hice. Ya, listo. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Ayúdeme, Junior. ¿Qué nos dice? ¿A qué hace referencia estas perifrasis verbales? Lea. Son agrupaciones de verbos que tienen un significado propio, sirven para expresar ciertas formas de acción verbal que no pueden ser enunciadas con las formas simples y compuestas. Están constituidas por un verbo auxiliar, un enlace opcional, una forma no personal del verbo. Tengo que entrenar. Hasta ahí nomás, hasta ahí. Tengo verbo Hasta ahí nomás, Junior, gracias. enlace, entrenar infinitivo. Ya, hasta ahí nomás, Junior, gracias. Mire, aquí nos hace referencia, ¿no es cierto? Primero dice que son agrupaciones de verbos que tienen una significación propia, ¿sí? En este caso, pues nosotros aquí tenemos un ejemplo que dice, tengo que entrenar. Tengo es verbo y entrenar también es verbo, pero la una está cumpliendo la función, ¿sí? Del verbo y la otra, ¿no es cierto? Dice que son enunciados o son formas no personales del verbo, ¿sí? Que hacen referencia a lo mismo, ¿sí? En este caso tenemos estos dos verbos, pero el uno nada más cumple como función del verbo y el otro pues cumple otra función distinta dentro de las mismas oraciones o dentro de los complementos circunstanciales que muchas veces encontramos. Por ejemplo, aquí dice el tengo es del verbo, ¿no es cierto? Auxiliar el verbo, el que hace, ¿sí? Aquí está el que es un enlace que está entre estas dos en esta frase. Y entrenar, pues está el verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces es por eso que no está un poco cumpliendo la función que debería hacer, ¿sí? Aquí vamos a encontrar algunas. Antes de pasar, resalte esta primera partecita. Resalte, por favor, lo que dice. Son agrupaciones de verbos que tienen una significación propia. Esta partecita resáltele, por favor, en su libro, ¿sí? Resalte, por favor, esta partecita, ¿sí? Hasta significación propia. ¿Ya? Hasta ahí lo va a resaltar, por favor, ¿sí? Y ahora sí vamos a ver cómo nosotros identificamos estas perifrasis, ¿sí? Dentro de una oración, ¿cómo nosotros identificamos, sí? O dentro de los complementos circunstanciales que ya hemos venido trabajando anteriormente. Entonces, vamos a ver acá. Anaí, ¿qué nos dice? Vamos a ver acá, ¿qué nos dice la primera? ¿Cuándo? Cuando la perifrasis está formada por un infinitivo, señala una idea de una acción futura. Ya. Mire La que clase hasta debe ahí nomás. indicar Solo la primera. Gracias, Anaí. Nos dice aquí, cuando encontramos una perifrasis, ¿sí? En forma infinitiva. Recuerda que el verbo está en forma infinitiva cuando termina en ar, en er y en ir. Ahí está el verbo en forma infinitiva. Entonces dice que cuando encontramos, ¿no es cierto?, una frase, en este caso, un verbo en infinitivo, esto señala que está hablando de una acción futura, de algo que lo va a realizar después. Entonces, resalte, por favor, esta partecita. Esto hay que saber identificar. Acción futura, ¿sí? Esta es una de las
formas o uno de los tiempos que debemos reconocer de los verbos. Recuerde que igual en gramática se vino trabajando, ¿no es cierto?, los distintos tiempos, lo que es del pasado, lo que es del presente y lo que es del futuro. Entonces, aquí también vamos a ir identificando esta partecita, ¿sí? Listo, ayúdenme por favor la siguiente. Ana Puente, ¿qué nos dice la siguiente? El ejemplo que tenemos aquí. La clase debe empezar a las 10. Idea de futuro. Ya. La clase debe empezar a las 10. ¿Cuál es el verbo auxiliar primerito? Aquí. Debe. Debe, ¿no es cierto? Este es el verbo auxiliar. ¿Y cuál es el verbo que está en infinitivo? Empezar. Empezar a las 10. Si usted se da cuenta que arriba, ¿no es cierto?, nos decía que si es que el verbo está en infinitivo, da la idea de que es una acción futura, ¿sí? Una acción futura. Entonces, aquí por eso dice, la clase debe empezar a las 10, entonces estamos hablando de una acción futuro, algo que se va a realizar después. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Eso es lo que tenemos que ir identificando, ¿sí? ¿En qué acción, en qué tiempo se va a realizar estas acciones que nos están indicando, ¿sí? Entonces, aquí ya nos indica lo primero, ¿no? Recordar que cuando el verbo está en infinitivo, la acción siempre va a hacer referencia a una acción futura, ¿sí? Vamos a ver la siguiente característica que nos presenta acá. Vamos a ver a qué nos hace referencia. Ayúdenme, Natalia Favara, ¿qué nos dice la siguiente? Acá. No tengo aquí el libro. Ya, no tiene el libro. Ayúdele, Kevin, por favor. ¿Cuál es ese ejemplo? O sea, La segunda aquí, sé pendiente. Vamos, chicos, si está ya. Si acá. está formada por un participio de la idea No, de una acción ya te fuiste abajo, Kevin. Ay, Más ay, arriba, después del ejemplo, hay que estar al pendiente. ya. Si está formada por un gerundio, expresa una acción durativa. Ya, mire lo que nos dice la siguiente perifrasis. Si está formado, si nos encontramos con un verbo que está formado por un gerundio, no el verbo auxiliar, sino el siguiente verbo. Recuerde que tenemos dos verbos. Está formado por un gerundio. Resalte, por favor, gerundio. Recuerde que arriba era infinitivo, ¿no? Si habla en infinitivo, hablamos de una acción futura. Pero si está formado por un gerundio, expresa una acción durativa, dice, mire. Una acción durativa de tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Una acción durativa, si es que encontramos el verbo en gerundio, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. De igual manera, tenemos el verbo auxiliar y el verbo, ¿no es cierto?, que hace referencia a estas perifrasis. Entonces, vamos a ver el ejemplo que nos dice. Recuerde, si está en gerundio, acción durativa. Lea, por favor, Tatiana, ¿qué nos dice este ejemplo? Estamos trabajando intensamente. Acción durativa. Ya. ¿Cuál es el verbo auxiliar? ¿Cuál será el verbo auxiliar? Estamos. Estamos. ¿Y el verbo en gerundio? Trabajando. Trabajando. Recuerde que los verbos cuando terminan en ando, yendo, ¿no es cierto? Estamos hablando de gerundio. Cuando terminan en ando, sobre todo son verbos gerundios, son terminados así. En estas terminaciones se considera un gerundio. Entonces aquí tenemos el trabajando. Y si hablamos de gerundio, estamos hablando de una acción durativa. Irá resaltando estas partes porque eso debe saber identificar, ¿sí? De una acción durativa, cuando el verbo está en gerundio. Esas partecitas no se olvide, por favor. Vamos a ver acá. Ya les voy a preguntar porque por ahí les veo algunos que todavía estamos con pereza y estamos haciendo otra cosa. Vamos a la siguiente. Verá que ya vemos dos, ¿no? Ya hemos visto dos formas, ¿sí? Dos formas. Cuando está en infinitivo, idea de futuro. Cuando está en gerundio, expresa acción durativa. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Ayúdeme, Isaac, ¿qué nos dice la siguiente?
Si está formada por un participio de la idea de una acción del pasado, Juan tiene diseñadas 15 maquetas, acción terminada en el pasado. Listo, entonces miren lo que nos dice aquí, ¿no es cierto? Cuando el verbo está en participio, ¿sí? Recuerde que en participio terminan, ¿no es cierto? En hadas, en ido, ¿sí? Cuando esté en participio, la acción es del pasado. Resáltese, por favor. Esto, ¿sí? Cuando está en pasado, ¿no es cierto? Hablamos de participio. Estamos hablando de una acción del pasado, ¿sí? 3 formas que vamos viendo, ¿verdad? Infinitivo, futuro, gerundio, acción durativa y participio, acción pasada. Por ejemplo, dice Juan tiene diseñadas 15 maquetas. ¿Cuál es el verbo auxiliar? ¿Cuál es el verbo auxiliar, chicos? Tiene. Tiene. ¿Y el verbo en participio? Diseñada. Diseñadas. Entonces, ahí hablamos de una acción del pasado. O sea, el verbo, hablamos que la acción que realizan esos verbos están haciendo referencia a una acción que ya pasó, ¿no? A una acción pasada. Listo, vamos a ver la siguiente. ¿A qué nos hace referencia? Listo, ayúdeme por favor, Abigail. ¿Qué nos dice la siguiente? Con el verbo soler, acostumbrar, se forman construcciones perifrásticas que expresan ámbito o repetición de una acción. Ya, mire, aquí nos da 2 verbos, ¿no? Aquí hace una excepción, ¿sí? Cuando hablamos del verbo soler, dice, ¿no es cierto? O sea, de suelen, de realizar algo, ¿sí? O de acostumbrar, dice, ¿no es cierto? Acá acostumbrar. Esta hace referencia a un hábito, ¿sí? A un hábito que cogen o a una repetición de una acción. Entonces, esto también debe tomar en cuenta. Siempre encontramos especificaciones dentro de las reglas o de las normas que se tienen. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto? Resalte, por favor, soler o acostumbrar, ¿sí? Esto hace referencia a un hábito o repetición, ¿sí? De una acción. Cuando usted se encuentre con estos verbos. Por ejemplo, aquí dice, los jóvenes suelen practicar deportes a menudo. Entonces, si ya hablamos de suele, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una acción habitual, ¿sí? Si hablamos de este verbo, ¿sí? Suelen, mire, este en cambio habla un poquito del, cuando usted se encuentre el verbo del auxiliar, porque recuerden, ¿no es cierto?, que si vamos a practicar, el verbo está en infinitivo y por ende, ¿de qué tiempo estaríamos hablando si cuando nos encontrábamos en infinitivo el verbo? Futuro. En futuro. Pero si está acompañado del verbo suelen, ¿a qué dice que hace referencia? Una acción habitual. A una acción habitual. Eso debe recordar. Cuando usted encuentre con el verbo suelen, hace referencia a una acción habitual, ¿sí? Listo. Y vamos a ver la última que dice acá. Ayúdeme, Ricardo. ¿Qué nos dice? El verbo volver más un infinitivo expresa una acción repetida. Repetitiva. Sí, mire, en este caso, ¿no es cierto? Nos dice que si nos encontramos, así como arriba, mire, 2 excepciones. Si nos encontramos un verbo en infinitivo, como está arriba, el verbo practicar más la palabra suelen, acción habitual. Pero si nos encontramos, ¿no es cierto?, con el verbo volver, más un infinitivo dice que expresa una acción repetitiva, ¿no es cierto? O sea, que se repite la acción. Entonces, aquí tenemos la otra excepción, ¿no es cierto? Dice, volvió a llover esta tarde. Entonces, si ya habla de que volvió, tenemos el auxiliar del verbo volver, más un verbo en infinitivo, está hablando de una acción repetitiva, ¿sí? O sea, que se repite esa acción, ¿sí? Que ya pasó, porque hay que tomar en cuenta que cuando encontramos en infinitivo, hablamos de futuro, ¿no es cierto? Pero cuando está con estos verbos
auxiliares, ¿sí? Cambia la forma, ¿sí? Cambia la acción, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia esas perifrasis, ¿sí? A esto hace referencia, ¿sí? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Pregunte, por favor, antes de avanzar. ¿Sí? Creo que está claro, ¿no? Entonces, voy a preguntar, a ver, vamos viendo por acá. Por ejemplo, Dylan, cuando nos encontramos con un verbo en gerundio, ¿a qué acción hace referencia? ¿A qué hacía referencia cuando estaba en gerundio? Ya, muy bien. Sebastián, cuando encontramos con un verbo en participio, ¿a qué hace referencia? Al pasado. Al pasado, ¿no es cierto? Y cuando encontramos con un verbo en infinitivo, ¿a qué hace referencia Sophie? ¿A qué hace referencia? A una acción repetida. Ya, ¿no es Idea de cierto? futuro. Exacto, a eso iba. Es cuando hablamos de participio a una acción futura, Sophie, ¿sí? Cuando tiene acompañado de la palabra suelen y más del verbo en infinitivo, hace acción habitual. Y cuando viene acompañada del verbo volver, más un verbo en participio, hace referencia a una acción repetitiva, ¿sí? O sea, que se repite, ¿sí? Entonces, estas partecitas deben ustedes tener claro, por favor, sobre todo esta partecita, porque de esto también irá la otra semana parte de su evaluación, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, dice, reconoce y subraya, dice, ¿sí? Las perifrasis verbales y señala qué idea temporal expresa. Escribe ejemplos similares, dice, ¿sí? Entonces, primero vamos a completar, ¿sí? Vamos a completar. En la primera, aquí, ¿cómo formaría yo para formar una acción de una idea futuro? ¿Cómo podría poner aquí la oración o la frase para generar una idea futura? A ver, piense. ¿Y quién me quiere decir cómo formaría? Iré a casa. Ya, verá que debe tener los dos verbos, ¿no es cierto? Recuerde que debe Yo tener... debería ir a casa. Ya, a ver, vamos a poner lo que él nos dice para hacer... Iré a comer a casa. A ver, ya. Recuerde que debe tener en infinitivo, ¿no es cierto? Por ahí dice iré. Iré, dice, ¿no es cierto? Iré a comer a casa. Ya, vamos a dejarle así. Iré a comer a casa. Ya. Si hablamos de iré a comer a casa, ¿cuál es el auxiliar? Iré. Iré, ¿no es cierto? El verbo se encuentra comer en participio, digamos en infinitivo, perdón, en infinitivo porque termina en er, a casa. Entonces ahí sí estoy expresando ¿qué cosa? Una idea futura. ¿Sí? Ahí está bien, ¿sí? Entonces ahí hace referencia, idea futura, ¿no? Porque tengo los dos verbos. Recuerde que debe tener los dos verbos, el auxiliar y el verbo que representa la acción que queremos generar, ¿sí? Ahí está bien. Vamos a ver la siguiente. La siguiente representa en una acción pasada. ¿Cómo sería para representar en una acción pasada? Vimos la obra muchas veces. Vimos la... falta el otro verbo. Recuerden que deben tener los dos verbos. Para que sean pasado, ¿qué debo tener? Un verbo, el auxiliar. Fuimos a ver. Pero verá que para que sea acción pasada, el verbo en qué tiene que estar. Fui a ver la obra muchas veces. Ya, verán, vamos Estábamos aquí. leyendo. Leyendo viene a ser gerundio. Estábamos, está bien. ¿Cómo sería el verbo para que sea acción pasada? Recuerda que el verbo debe estar en participio. ¿Cómo sería el verbo? Estaba, está bien. Estaba. ¿Cómo sería el verbo en participio?
Ha construido. Ya, estaba, ¿verdad que dice? Estaba, tenemos aquí la obra muchas veces. ¿Cómo sería? A ver, el verbo en participio debe terminar en ado o en ido. Estaba repetida estaba repetida la obra muchas veces. Estaba, vamos a poner, repetida la obra muchas veces. Ahí sí nos puede quedar porque el verbo está en ida, ¿no? Ahí sí nos hace referencia. Estaba repetida, ¿no es cierto? Estaba el auxiliar y el verbo repetir está en ida, repetida. Eso tiene que hacer referencia y fijarse. El auxiliar no importa cómo esté ese, pero recuerde que el verbo que genera la acción en este caso, para que sea acción pasada debe estar en participio y un verbo en participio debe terminar en ido o en ado, ¿sí? Entonces, estaba repetida, termina en ida, la obra muchas veces. Ahí sí yo estoy generando una acción del pasado. ¿Sí? Una acción del pasado. Ahí sí. Ahora vamos, la siguiente. Vamos a hacer con una acción durativa. ¿Cuál era la regla para una acción durativa? ¿Cuál era la regla para la acción durativa? Formar por un gerundio. Por un gerundio. Entonces, ¿cómo haría una oración para que tenga gerundio? Todos están cantando. Todos están, correcto, están cantando. ¿Qué cosa? O bueno, dejémosle ahí, todos están cantando, ¿ya? No importa, no hace falta completar. Ahí está, ¿no es cierto? Todos están cantando. Están, está el verbo auxiliar y cantando. Recuerde que los gerundios terminan en ando o en yendo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un gerundio, por lo tanto, hace referencia a una acción durativa, ¿no es cierto? Una acción durativa, ¿sí? Listo. Y vamos, usted me va a hacer las dos últimas, todos, y ya les pregunto a cualquiera, las dos últimas me va a realizar. Usted me va a hacer aquí una idea. A ver, vamos a practicar. Va a ser nuevamente una idea futura. Hágame aquí en una idea futura la oración. Y la última me va a ser en una acción. A ver, ¿en qué podemos hacer esta? En una acción pasada, igual vamos a Pero quedan dos más abajo. Sí, ya esas vamos. Ahorita quiero que trabajen estas dos. En una acción pasada, estas dos. A ver, pasado, en pasado. A ver, ¿cómo sería? Trabaje. Vamos a trabajar estas dos. ¿Cómo genero esta oración en una acción futura y esta de acá en una acción del pasado? Recuerde las dos reglas que debemos tener ahí. Isabel estará despierta hasta las 11. Futura, Isabel estará despierta. Despierta debe estar el verbo en infinitivo para que sea futura. ¿Cómo sería? Isabel puede salir hasta las 11. Correcto, Isabel puede salir hasta las 11. Salir está en infinitivo. Ahí sí está una acción futura, chicos, ¿sí? No se confunda, muy bien por ahí. Y la otra, ¿cómo haríamos en pasado? Recuerde que para que esté ese en pasado debe terminar en un participio. Mi hermano estaba. Mi hermano estaba Estudiando para el examen. estudiando, ya no, porque si hablo de ando, estoy hablando de gerundio. Mi hermano estaba o está. ¿Cómo sería? El verbo debe terminar en ido o en ado. ¿Cómo sería el verbo terminar? Mi hermano está repasando para el examen. Mi hermano está repasando. No, mi hermano, ¿cómo sería? Recuerde que debe terminar en ado o en ido, no en ando.
Mi hermano debía repasar para el examen. Debía repasar, termina en A, ¿no? Mi hermano estaba concentrado para el examen. Concentrado, ahí sí, correcto. Mi hermano estaba concentrado, ado, ahí sí, para el examen. Ahí sí, ado. Recuerde que termina en ado, ¿sí? Listo, ahí, por ahí, sí. Eso tiene que grabarse, chicos, ¿sí? Cuando termine en participio, ar, digamos en infinitivo, ar, ir, idea futura porque está en infinitivo. Cuando esté en gerundio, ¿sí? Ando, yendo, ¿sí? Ahí hablamos de gerundio, ¿sí? Ahí hablamos de una acción durativa. Y cuando está en participio, termina en ado o en ido, ahí estamos hablando de una acción pasada. Eso tiene que, por favor, grabarse, chicos, ¿sí? Grabarse. Ya, usted, por favor, como tarea simplemente me... Dime. ¿Se puede repetir? Es que no lo escucho muy bien, por favor. Ya. Hacía referencia que cuando termina el verbo en infinitivo, ar, ir, estamos hablando de una acción futura, ¿sí? Cuando el verbo está en gerundio, ando o yendo, ahí está en gerundio, hace referencia a una acción durativa, y cuando el verbo está en participio terminado en ado o en ido, hace referencia a una acción del pasado. Ustedes me terminan de hacer los dos últimos ejemplos, ¿sí? En cualquiera de las acciones, simplemente acá me escribe qué tipo de acción hace referencia, ¿sí? Usted me termina estas dos oraciones, por favor, ¿sí? Y revisamos la siguiente clase acerca de esto, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Usted pone el tiempo en la que quiere, si quiere hacer en pasado, en futuro, en acción durativa, o quiere hacer en acción repetitiva, o si quiere hacer en acción habitual, las dos últimas. Vea cómo le quedan las oraciones y trabajamos la siguiente clase, ¿sí? Ahí vamos a hacer un poquito más referencia acerca de este tema. Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí.